Es la frase más perturbadora jamás pronunciada por alguien que afirmaba ser Dios. Un hombre clavado en una cruz, bajo un cielo que se oscureció en pleno mediodía, gritó en arameo una pregunta que geólogos, teólogos y filósofos no han podido borrar en 2000 años. El Hijo de Dios preguntó ¿dónde estaba Dios? Y la respuesta que la mayoría desconoce cambia todo lo que tú crees saber sobre ese momento. Para entender lo que ocurrió aquella tarde de viernes, primero necesitas entender dónde estaba Jerusalén en el calendario del mundo antiguo. Era la Pascua judía, el Pesaj, y la ciudad había multiplicado su población por un factor que los historiadores estiman entre 4 y 6 veces el número habitual. Jerusalén tenía, en condiciones normales, alrededor de 80.000 habitantes. En ese período específico, se calcula que entre 300.000 y 1 millón de peregrinos llegaban a la ciudad desde todas las regiones del mundo mediterráneo. Galileos bajando por los caminos del norte, judíos de la diáspora venidos de Babilonia, de Egipto, de Roma, de Corinto, llegando en caravanas que implicaban semanas de viaje. El propósito era uno solo: celebrar la liberación de Egipto, el evento fundador de la identidad israelita, ocurrido más de 1200 años atrás. Y la ciudad hervía con el peso de toda aquella memoria colectiva. Los romanos sabían que el Pesaj era el momento más peligroso del calendario político. La celebración de una liberación histórica en un contexto de ocupación militar no tenía nada de sutil. El procurador Poncio Pilato, que normalmente administraba Cesarea Marítima, había venido personalmente a Jerusalén durante la festividad, trayendo refuerzos militares adicionales. La guarnición romana en la ciudad, que en periodo normal era de aproximadamente 500 soldados, había sido reforzada hasta algo entre 2.000 y 3.000 hombres. La Antonia, la fortaleza adyacente al templo, estaba en alerta máxima. Cualquier agitación popular durante esa semana tenía potencial para convertirse en revuelta en cuestión de horas. Y los romanos habían aprendido de la peor manera que una revuelta judía en Jerusalén durante el Pesaj no era cosa menor. Es en ese contexto donde necesitas situar lo que sucedió. No en un vacío espiritual, no en un escenario atemporal de arte sacro con halos dorados y multitudes reverentes. En un ambiente de tensión política máxima, calor seco de abril cercano al desierto, ciudad saturada de gente, olor a animales sacrificados en el templo mezclado con el humo de los altares, voces en arameo, griego, latín y hebreo superponiéndose en las angostas calles de piedra caliza. Jesús había sido arrestado la noche anterior en el jardín de Getsemaní tras una última cena con sus 12 discípulos más cercanos. El proceso judicial comenzó en plena madrugada, lo cual era irregular tanto por el derecho judío como por el romano. El Sanedrín, el consejo religioso de 71 miembros que gobernaba los asuntos internos judíos, en principio no realizaba juicios nocturnos. Lo que ocurrió durante esas horas fue rápido, desordenado y claramente impulsado por una urgencia que no encajaba con los rituales habituales. Jesús fue llevado primero ante el ex sumo sacerdote Anás, luego ante el sumo sacerdote en funciones Caifás y finalmente ante Pilato ya entrada la mañana. La acusación formal ante el romano era política. Alguien que se presentaba como rey de los judíos representaba, en teoría, una amenaza a la soberanía imperial. Pilato, según los relatos de los 4 evangelios y algunas referencias tangenciales en textos de la época, no encontró fundamento legal para la ejecución. El historiador romano Tácito, escribiendo aproximadamente 80 años después de los hechos, menciona de pasada la ejecución de Crestus bajo el procurador Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio, lo que constituye una de las primeras referencias no cristianas al evento. Flavio Josefo, historiador judío que escribió en las últimas décadas del primer siglo,
menciona la existencia de Jesús y su ejecución en un pasaje que, incluso con las controversias sobre interpolaciones posteriores, la mayoría de los historiadores modernos considera parcialmente auténtico en su núcleo. La crucifixión de Jesús es, dentro de los estándares históricos aplicables a la antigüedad, uno de los eventos mejor atestiguados del primer siglo. Lo que la crucifixión significaba dentro del contexto romano no era simplemente ejecución. Era el método de muerte reservado para esclavos, traidores y agitadores políticos. Era deliberadamente lento, público y humillante. El condenado era desnudado, lo que en la cultura judía representaba una deshonra específica y calculada. Era exhibido en una posición que convertía cada respiración en un acto de esfuerzo muscular. Los brazos extendidos transferían el peso al pecho de tal forma que los pulmones no podían expandirse adecuadamente sin que la persona se impulsara hacia arriba sobre sus pies, lo que era agonía sobre los clavos que los atravesaban. La muerte por crucifixión podía tardar desde algunas horas hasta varios días, dependiendo de la condición física previa del condenado y de cómo se había llevado a cabo la ejecución. Jesús había pasado la noche sin dormir, había sido flagelado antes de ser crucificado y llegó al Gólgota en estado de agotamiento severo. La crucifixión ocurrió en una colina fuera de los muros de la ciudad llamada en arameo Gulgulta, en hebreo Golgota, que significa literalmente lugar del cráneo. Había ejecuciones regulares allí. Era visible desde los caminos de entrada, lo cual era exactamente la intención. Los romanos crucificaban a los márgenes de los caminos para que el mayor número posible de personas viera y entendiera lo que le ocurría a quien desafiaba a Roma. La cruz no estaba en un lugar privado o reservado, era exhibición pública máxima. Los evangelios registran que Jesús fue crucificado en la hora tercera judía, que corresponde a las 9 de la mañana según nuestro estándar actual. Durante las 3 horas siguientes, mientras el sol ascendía en el cielo de Judea, ocurrieron los intercambios registrados entre Jesús y los 2 hombres crucificados a su lado, las burlas de la multitud, el reparto de las ropas por los soldados, el letrero con la acusación en 3 idiomas, hebreo, latín y griego. En la hora sexta, mediodía según nuestro calendario, algo ocurrió que fue registrado de forma independiente por más de una fuente. El cielo se oscureció. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas registran ese oscurecimiento y afirman que duró 3 horas. Historiadores y astrónomos modernos que intentaron verificar ese relato descartaron la posibilidad de un eclipse solar por razones simples. La Pascua judía ocurre siempre en luna llena y un eclipse solar requiere luna nueva. Son eventos astronómicamente incompatibles. Lo que causó el oscurecimiento permanece sin respuesta. Existen referencias en algunos textos antiguos, no cristianos, a oscurecimientos inexplicables en ese periodo, aunque ninguna con la precisión de ubicación y fecha necesaria para una correlación definitiva. Spring isn't just about clearing clutter, it's about changing the air. Pura makes it easy to refresh your space, your mindset, and how your home feels with transportive fragrances inspired by a terrace in Santorini, a French lavender field, and more. Get started with a free Pura Plus diffuser when you subscribe to 2 cents monthly for a year. Shop now at Pura.com. Stitch Fix. Shopping is hard. Let's talk about it. I don't have time to shop, so I buy all my clothes where I buy my seafood. I just want someone to tell me what shirt goes with what pants. I just want jeans that fit. Stitch Fix makes shopping easy. Just show your size, style, and budget, and your stylist sends personalized looks right to your door. No subscription required, plus free shipping and returns. Man, that was easy. I look good. Stitch Fix, online personal styling for everyone. Take your style quiz today at stitchfix.com. El hecho permanece como uno de los puntos más debatidos y menos resueltos del evento. Fue durante esa oscuridad,
En la hora novena, las 3 de la tarde, cuando ocurrió el momento central de esta narrativa, Jesús gritó, no murmuró, no susurró, gritó con la fuerza que le quedaba en un cuerpo que había sido flagelado, presionado durante horas contra madera y hierro. El evangelista Marcos registra las palabras en arameo, que era la lengua cotidiana de la Judea del primer siglo, con la transliteración, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mateo registra una variación ligeramente diferente que usa el hebreo para la primera palabra, Eli, Eli, lama sabachthani. La traducción que ambos ofrecen es idéntica. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas 7 palabras son, por su propia naturaleza, un problema. Y ese problema no comenzó en el siglo XX con los teólogos modernos. Existe desde el momento mismo en que fueron pronunciadas. La primera capa del problema es cristológica. Si Jesús era, como afirma la tradición cristiana, el Hijo de Dios en unidad esencial con el Padre, ¿cómo es posible que el Padre lo haya abandonado? La doctrina de la Trinidad, que tardaría siglos en ser formulada en los concilios de la Iglesia primitiva, presupone una unidad que hace el abandono lógicamente imposible, y sin embargo, la frase está ahí, en los 4 relatos más antiguos, en arameo y hebreo, las lenguas originales. No existe ningún manuscrito antiguo que la omita, ninguna variante textual que la suavice. La segunda capa es humana. Si Jesús había predicho su propia muerte y resurrección con suficiente detalle como para que sus discípulos supieran qué esperar, ¿por qué la pregunta? ¿Por qué la apariencia de sorpresa ante un abandono que, según la propia teología, era parte del plan? Y la tercera capa, que es donde la mayoría de los análisis se detiene, es textual. Porque quien conocía las escrituras hebreas en profundidad, quien había crecido escuchando los salmos recitados en las sinagogas, reconocía esas palabras de inmediato, no como improvisación, como cita. El Salmo 22 comienza exactamente así. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la frase de apertura. Y no es una coincidencia que Jesús, en un momento de agonía máxima, haya recitado exactamente esa línea. En la tradición judía de enseñanza, citar la apertura de un texto era una forma de invocar el texto completo. Era un recurso pedagógico habitual. Cuando un rabino citaba la primera línea de un salmo, todos los presentes que conocían ese salmo entendían que la referencia era al poema entero, no solo a la línea pronunciada. Lo que significa que para entender lo que Jesús estaba diciendo en ese momento, necesitas leer el Salmo completo. El Salmo 22 fue compuesto por David, probablemente en el siglo X a.C., en una situación de sufrimiento personal severo que el texto no especifica con precisión. La fecha de composición es aproximadamente 1000 años antes de la crucifixión. En los pergaminos encontrados en Qumrán, entre los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, existen fragmentos del Salmo 22 que datan de al menos un siglo antes de la crucifixión, confirmando que el texto existía y circulaba en esa forma por lo menos 100 años antes del nacimiento de Jesús. Eso es relevante porque elimina la posibilidad de que la correspondencia entre el Salmo y la narrativa de la crucifixión sea resultado de una edición posterior de los textos. Los manuscritos de Qumrán son anteriores al Nuevo Testamento. El Salmo ya estaba ahí. Y cuando lees el Salmo completo, empiezas a notar algo que siglos de lectura aislada de la frase inicial habían ocultado a plena vista. El Salmo 22 describe con una especificidad perturbadora una escena que corresponde punto por punto a lo que los evangelios registran sobre la crucifixión. El versículo 8 dice: «Se burlan de mí todos los que me ven, estiran los labios y mueven la cabeza.
Los evangelios registran burlas y gestos exactamente así por parte de los presentes. El versículo 18 dice: «Se reparten mis vestidos entre ellos y sobre mi ropa echan suertes». Los evangelios registran que los soldados dividieron las ropas de Jesús y echaron suertes sobre su túnica. El versículo 16 dice: «Horadaron mis manos y mis pies». El versículo 14 dice: «Como agua derramada estoy, todos mis huesos se han dislocado». Cualquier médico moderno que analice los efectos fisiológicos de la crucifixión reconoce en esa descripción los síntomas precisos de un hombre muerto de esa manera. Ese salmo fue escrito 1000 años antes, sin anestesia histórica, sin acceso a la tecnología romana de ejecución, sin conocimiento previo de cómo David o sus descendientes podrían morir. Y describe la escena con una precisión que no tiene explicación natural satisfactoria dentro de los modelos historiográficos convencionales. Pero el aspecto más significativo del Salmo 22 no son las descripciones de sufrimiento. Es lo que ocurre en la segunda mitad del poema, porque el Salmo no termina en el abandono, termina en algo completamente distinto. El versículo 24 dice: «Porque no menospreció ni abominó el sufrimiento del afligido, no le ocultó su rostro, sino que escuchó su clamor». Abandono que se revela como atención, silencio que era escucha. El versículo 27 declara que todos los confines de la tierra recordarán y se volverán, y que las familias de las naciones se postrarán ante Dios. Los versículos finales anuncian que una descendencia que aún no había nacido serviría al Señor, y que las generaciones futuras proclamarían su justicia a un pueblo que todavía estaba por venir al mundo. Jesús no estaba improvisando desesperación en un momento de colapso psicológico. Estaba citando desde el principio hasta el final. Un poema cuya primera línea era agonía y cuya última línea era proclamación universal. Y sabía que todos los que escucharan la primera línea, que conocieran ese texto, entenderían que la última línea estaba incluida en la referencia. Lo que el abandono significaba teológicamente es una cuestión que la tradición cristiana tardó siglos en articular con precisión. La formulación más común es que en ese momento específico Jesús cargó sobre sí la totalidad de lo que la teología cristiana llama pecado humano, y que la naturaleza de ese pecado es, por definición, separación de Dios. No era posible cargar la separación sin experimentarla. El abandono no era teatral, era la consecuencia inevitable de ser el punto de concentración de todo lo que es, por naturaleza, separado de lo divino. Pero existe una dimensión del evento que el análisis puramente teológico frecuentemente deja de lado: la dimensión física, porque Jesús no era un fantasma, era un ser humano con un sistema nervioso, con pulmones que necesitaban aire, con un corazón que bombeaba sangre, y lo que le estaba ocurriendo a ese cuerpo durante aquellas horas era documentable en términos médicos modernos, con una precisión que los relatos antiguos registraron sin la terminología, pero con los detalles correctos. La flagelación romana, que precedió a la crucifixión, se aplicaba con un instrumento llamado flagrum o flagellum, compuesto de tiras de cuero sujetas a un mango, con fragmentos de hueso o plomo en los extremos. El efecto sobre los tejidos subcutáneos era devastador. Laceraciones profundas, pérdida significativa de sangre, exposición del tejido muscular en la espalda y los flancos. Muchos condenados morían durante la flagelación antes de llegar a la crucifixión. Jesús llegó al Gólgota en un estado que el texto registra como incapaz de cargar el propio instrumento de ejecución por todo el trayecto. Un hombre llamado Simón de Cirene fue convocado por los soldados para cargar la cruz en el tramo final.
En la posición de crucifixión, con los brazos extendidos, el peso del cuerpo jalaba el diafragma hacia abajo de tal forma que exhalar era relativamente más fácil que inhalar. Para inspirar aire de manera adecuada, la persona tenía que impulsarse usando los pies, presionando sobre los clavos que los atravesaban. Cada respiración era una decisión de causarse dolor deliberado. Con el tiempo, el diafragma y los músculos intercostales se fatigaban. El ritmo respiratorio se volvía superficial, irregular. Los niveles de dióxido de carbono en la sangre aumentaban. El estado mental se alteraba. El médico británico Frederick Sugibe, que estudió la fisiología de la crucifixión durante décadas, describe ese proceso con una progresión que los textos antiguos captaron con terminología diferente, pero con precisión clínica sorprendente. Los soldados romanos presentes en el Gólgota escucharon las palabras Eli, Eli o Eloi, Eloi, y según el relato de Marcos y Mateo, las confundieron con una invocación a Elías, el profeta que, en la tradición judía, había sido llevado al cielo sin morir y era esperado como precursor del Mesías. El malentendido es lingüísticamente plausible. Elí, en hebreo, suena parecido a Elías, para quien no era fluido en la lengua. Ese detalle es considerado por los historiadores textuales como uno de los marcadores de autenticidad del relato, porque es el tipo de confusión pequeña y aparentemente sin propósito teológico que no habría sido inventada. Lo que ocurrió inmediatamente tras la muerte está registrado con una convergencia que historiadores y arqueólogos siguen investigando. Mateo registra un terremoto. Los 4 evangelios registran el rasgamiento del velo del templo, la cortina de lino que separaba el compartimento llamado el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entraba solo una vez al año, en Yom Kippur, para hacer expiación por los pecados del pueblo, del resto del edificio. La cortina se rasgó de arriba hacia abajo, no del suelo hacia arriba, como la rasgaría un ser humano, de arriba hacia abajo. El templo de Herodes, que era el templo en uso en ese momento, había sido comenzado por Herodes el Grande alrededor del año 18 a.C., y todavía estaba en construcción en esa época. El proyecto total tardaría 83 años en completarse y sería destruido antes de terminarse. El lugar santísimo se encontraba en el extremo occidental del edificio, separado del lugar santo por una cortina que el Talmud describe como de un palmo de grosor, aproximadamente 8 centímetros, y tan pesada que necesitaba 300 sacerdotes para transportarla. El rasgamiento de una cortina con esas dimensiones no era algo que ocurriera por accidente. Si el relato es preciso, el simbolismo era brutal e inequívoco dentro del contexto judío. El acceso al lugar santísimo, el punto focal de la presencia divina en el mundo, el espacio al que solo el sumo sacerdote podía acceder y solo una vez al año, con rituales de purificación exactísimos, bajo riesgo de muerte inmediata si algo salía mal. Ese acceso había sido rasgado, abierto, no por manos humanas. El centurión romano que comandaba el pelotón de ejecución, según los relatos, dijo algo que los evangelios registran como: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, o en la versión de Lucas, ciertamente este hombre era justo. Un oficial militar romano, veterano suficiente para estar al mando de una ejecución, ante todo lo que había presenciado durante esas horas, llegó a esa conclusión específica en ese momento específico. Ese detalle no es menor. Un centurión romano era un profesional de la violencia. Había supervisado ejecuciones antes. Estaba acostumbrado al proceso, al olor, a la mecánica de la muerte por crucifixión. Para que alguien en esa posición hiciera esa afirmación en voz audible, registrable por los testigos cercanos, algo había ocurrido que salía del patrón de lo que había presenciado antes.
Se puede debatir cuánto de esa frase fue preservada con exactitud. Lo que no se puede debatir es que el texto la registró. Los discípulos más cercanos de Jesús habían huido durante el arresto. Pedro lo había negado 3 veces durante el juicio, exactamente como Jesús había predicho en la última cena. La mayoría estaba escondida, con miedo. Los textos registran que algunas mujeres del grupo que lo acompañaba permanecieron cerca durante la crucifixión, incluyendo a su madre. Era un cuadro de colapso total de un movimiento que había durado 3 años y generado expectativas que, para muchos seguidores, eran de naturaleza política, además de espiritual. Había quienes esperaban que el Mesías derrotara militarmente a los romanos, restaurara el reino de David y estableciera soberanía israelita sobre la tierra. En ese momento, observando a un hombre crucificado y silenciado por exactamente las fuerzas que debían ser derrotadas, todas esas expectativas quedaban destruidas de forma aparentemente irreversible. No era solo tristeza, era la desestructuración completa de un sistema de sentido que había orientado 3 años de vida para un grupo de personas que lo había dejado todo para seguir a ese hombre. Aquí está el problema histórico que los críticos de la tradición cristiana y sus defensores nunca han resuelto de forma que satisfaga completamente al lado opuesto. 50 días después de la crucifixión, exactamente en Pentecostés, los mismos hombres que habían huido estaban en Jerusalén proclamando públicamente que Jesús había resucitado de entre los muertos, ante un público que incluía personas que habían estado presentes en la crucifixión, que sabían dónde había sido enterrado el cuerpo y que tenían todos los recursos y toda la motivación para verificar o desmentir la afirmación. Y la proclamación no se hizo desde lejos, en una ciudad donde los hechos eran desconocidos. Se hizo exactamente en Jerusalén, exactamente en el periodo más intenso del calendario judío, con la autoridad religiosa y militar romana todavía presente y todavía muy dispuesta a suprimir cualquier agitación. ¿Por qué hombres que habían huido con miedo volverían semanas después a hacer una afirmación que podría resultar en la misma ejecución que acababan de presenciar? Esa es una de las preguntas que los historiadores que estudian el período sin sesgo confesional plantean como genuinamente difícil de responder con las teorías convencionales de fabricación o alucinación colectiva. No es una respuesta, es un problema que permanece abierto en el registro histórico. La pregunta, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ha atravesado 2000 años de interpretación acumulada. Los predicadores la usan como evidencia de la humanidad completa de Jesús. Los teólogos la usan como punto de partida para doctrinas de sustitución penal. Los críticos la usan como evidencia de que Jesús murió en desesperación, sin respuesta, sin resurrección, sin nada más que una ejecución romana común que sus seguidores convirtieron en narrativa. Los poetas la han puesto en composiciones que intentan capturar lo que significa gritar al vacío y no escuchar respuesta. Pero hay una dimensión que todas esas lecturas tienen en común. Se detienen en la primera línea del Salmo. El Salmo 22 tiene 31 versículos. La frase que Jesús pronunció es el versículo 1. 22 versículos después, el texto cambia de tono completamente. El sufrimiento no desaparece de forma retroactiva, pero es puesto en un contexto que lo transforma. El abandono no es la conclusión del poema, es el punto de partida de una trayectoria que termina en proclamación universal, en generaciones futuras que aún no habían nacido, siendo convocadas a escuchar. Un escritor que cita la primera línea de un poema, en la tradición que Jesús habitaba, no está haciendo una afirmación sobre solo esa línea. Está invocando el arco completo.
Y el arco completo del Salmo 22 no termina en abandono. Existe una ironía silenciosa en el centro de esta historia. El hombre que gritó, ¿por qué me has abandonado?, es el mismo que, según los relatos, había predicho cada detalle de lo que estaba ocurriendo. El mismo que había dicho que resucitaría al tercer día. El mismo que había elegido estar allí. Eso no elimina el dolor, no convierte el abandono en algo menos real, pero coloca la pregunta en un contexto diferente, no como las palabras de alguien que perdió el control de la situación, sino como las de alguien que estaba, en ese instante exacto, en el punto más bajo de una trayectoria cuyo destino final ya era conocido. La pregunta, ¿por qué me has abandonado?, no se quedó sin respuesta. Se quedó sin respuesta durante 3 días. Y entonces ocurrió algo que ningún documento histórico ha podido explicar satisfactoriamente, y que cambió el conteo del calendario del mundo occidental.